días, queridos amigos, ya en este viernes de la primera semana de Pascua. Ahora sí, sin nieve, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos tiene reservado el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. El hecho ocurrió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Ya amanecía cuando se presentó Jesús a la orilla del lago. Aunque los discípulos no lo reconocieron, Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. El discípulo a quien Jesús tanto quería dijo entonces a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba con la ropa de pescar, y se lanzó al agua. Los otros discípulos, como la distancia que separaba la tierra era solo de algunos metros, llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a tierra, vieron un rescoldo de brasas con un pescado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca, sacó a la tierra la red llena de peces, eran en total 153 grandes, y a pesar de ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: acérquense y coman. A ninguno de los discípulos se les ocurrió preguntar: ¿quién eres tú? Porque sabían muy bien que era el Señor Jesús. Por su parte se acercó él, tomó el pan y se los repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra del Señor. Lo primero que se me ocurre y que les quiero compartir es esta idea de que para reconocer al resucitado, se tiene que conectar con el Jesús histórico, con el Jesús conocido. Sí, cuando Jesús parte el pan lo reconocen, cuando Jesús pesca con ellos lo reconocen, cuando Jesús come con ellos lo reconocen. Sin esta relación al Jesús histórico, a la experiencia vivida con él, no hay reconocimiento. ¿Por qué me interesa compartir tanto esto? Claro, miren, porque la fe, como decíamos, que viene del oír porque otros nos la anuncian o la cuentan, una vez que la fe se tiene, no se pierde, si es fe. Si es fanatismo religioso, intuicionismo, ilusionismo, romanticismo, sí se pierde, sí se pierde. Pero se dan cuenta, como la fe no vive de exuberancias, de majestuosidades, como Jesús resucitado no es ningún He-Man que se aparece al mundo, ni ningún así World Stars que se aparece al mundo, sino Jesús se presenta como el mismo que era, pescando, comiendo, partiendo el pan con ellos. Como la resurrección es un hecho tan ordinario que se da en el camino de la vida de los discípulos, solo los que quieren ver así el resucitado, así como si fuera no sé qué, alguna de las estrellas de cine intergaláctico y esas cosas, solo esos son los que no lo ven. Los que lo ven son aquellos que lo reconocen en una experiencia tan sencilla como la que tuvieron con él al principio, de haber pescado, de haber compartido el pan, de haber leído las escrituras, de haber caminado en el camino de su vida. Esta relación a una experiencia pasada es fundamental. Miren, cualquier persona verdaderamente
que le dieron, que tiene, que le transmitieron la fe, no la pierde. ¿Saben cuántos son los casos de gente que se alejó de la iglesia, de la institución eclesiástica, y luego se acuerda de lo que su mamá o su papá le hacían de pequeño? Es que cuando yo estaba chiquito me llevaban a el santuario aquí. Entonces quise venir, quise volver. Yo he recibido muchísimas gentes en las diversas comunidades que he tenido, muchísima gente que dice, yo después de tantos años, pero pues como mi mamá me trajo aquí la primera vez, y regresa. Porque hay una relación a una experiencia pasada. Pero si la gente no tuvo una experiencia inicial, si la gente no comió y bebió con Jesús como los discípulos, si la gente no tuvo una experiencia en sus orígenes iniciales de infancia religiosa, cuando sea grande, cuando se haya alejado de la iglesia, cuando sus papás ya no lo lleven, cuando ya no lo cuiden porque ya es mayor de edad, no tiene de dónde sacar esa experiencia para relacionarla y decir, sí, Jesús está vivo, Jesús es el Señor. Esa es la importancia, queridos hermanos, de dejar cuando los niños están chicos una huella que no se les borre. Esa es la importancia realmente. Porque toda la fe, como viene del oír, del anuncio, también la fe viene de revivir experiencias pasadas. Pero si no hay experiencias pasadas, ¿de dónde le piden peras al manzano? ¿De dónde le piden a un joven, a un niño que saque experiencias de cuando era pequeño? Si cuando era pequeño sus padres no le transmitieron nada. ¿De dónde se lo piden? Queridos hermanos, esto quiere decir que si queremos creer en la resurrección y queremos que otros crean en la resurrección, tenemos que recurrir a nuestras propias experiencias, por simples que sean ellas, donde hemos encontrado, tal vez al lado de nuestros padres, al lado de nuestras familias, por primera vez a Jesús resucitado. Ojalá que no perdamos de vista esto, hermanos, que la experiencia que le podemos compartir a otro ser humano de Jesús, de que está vivo, en lo más normal de su vida es algo que lo marca para siempre. Y de eso que lo marcó para siempre, si algún día lo necesita, puede echar mano para regresar y decir, es el Señor. Es lo que mi madre me había dicho, es lo que me enseñaron en la casa, es lo que había dejado, es de donde me fui, etc. Si no, de otra forma, no pueden echar mano de nada. Los discípulos reconocen a Jesús porque Jesús les recuerda una experiencia que habían tenido con él, que era la de pescar. Vamos a seguir levantando nuestra oración hoy viernes, que siendo viernes de Pascua también es viernes penitencial. Pedimos al Señor perdón también porque a veces no damos buen testimonio y no somos experiencia para nadie. Pero pidamos también por aquellos hermanos nuestros que la están pasando mucho más peor que nosotros, que la están pasando muy mal que nosotros. Entonces pidamos de que a Dios nuestro Señor se los tenga contentos, los tenga tranquilos y que a sus familiares les dé mucha tranquilidad. A don José Manuel, que vamos a enterrar en unos momentos, que Dios le dé la paz a sus familiares, a su esposa, a sus hijas, mucha paz y resignación y tranquilidad. Que Dios nuestro Señor lo tenga a él en su eterno descanso, así como también al señor Ciro Colochagua, que ha muerto en Perú por el contagio del COVID. Y tantos otros innombrables que nadie se acuerda de ellos porque nadie hace la experiencia pasada como para poder decir, era él, yo lo conocí, era mi hijo, era mi hermano, yo lo conocí, qué pena me da que se haya muerto. Digamos juntos, queridos hermanos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Así sea. Pásenla muy bien en este día que no es nublado ni nevoso, parece ser. Por lo pronto, pásenla muy bien.